La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado. Y mis queridos hermanos, les voy a pedir disculpas si escuchan algunos ruidos, pues acá ahora mismo está lloviendo fuertemente, está tronando y la perra de casa ladra cada vez que truena. Hoy tenemos un tema muy importante preparado para ustedes que lleva el título El Cristo Invisible. Pero antes de entrar en ese tema, mis queridos hermanos, como de costumbre, vamos a ir al trono de la gracia para poder comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que, mis queridos hermanos, en estos momentos oramos. Padre Santo, Padre bueno, alabamos y exaltamos tu santo y precioso nombre en esta hermosa mañana. E imploramos tu dirección y bendición por este importante tema. Te damos gracias por el mismo y te pedimos que prepares los corazones de los que lo van a escuchar. Dale sabiduría de lo alto y discernimiento espiritual para que lo puedan aplicar a sus vidas. Bendice los ministerios no trinitarios en la ancha faz de la tierra y empodera a tu pueblo para que puedan diseminar la verdad donde quiera que estén y que tu santa palabra no regrese a ti vacía, sino que despierte las conciencias de los hombres para que puedan reconocer la necesidad que tenemos de Cristo y para que puedan comprender que Jesús puede ser una realidad transformadora en sus vidas. Reprende todo lo que no sea tuyo y en esta mañana, Padre Santo, úsanos con poder. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio. Y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción los vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, el capítulo 24 y los versículos 15 al 31, donde allí dice la santa palabra de Dios. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Versículo 17. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Versículo 19. Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Versículo 20. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Versículo 22. Aunque también
nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Versículo 23. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Versículo 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Versículo 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Versículo 29. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Versículo 31. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que anhelan verlo venir como se fue en las nubes del cielo, para estar por siempre con Él ante la presencia de su Padre. En el programa de hoy vamos a seguir la línea de pensamiento que llevamos en los últimos dos programas. Pero en el programa de hoy vamos a centrarnos en ocasiones cuando Cristo eligió manifestarse mediante su naturaleza divina. Y obviamente nos estamos refiriendo a después de su resurrección. Ahora, si recuerdan bien, si había algo que no podían comprender claramente los discípulos, era cómo sería que su maestro se manifestaría a ellos y no al mundo, como vemos en Juan capítulo 14 versículo 22, donde Judas, no el Iscariote, le hace precisamente esa pregunta a Cristo. Noten cómo la sierva del Señor lo expone cuando dice que Cristo se manifestara ante ellos y sin embargo fuera invisible para el mundo. Era un misterio para los discípulos. No podían entender las palabras de Cristo en su sentido espiritual. Estaban pensando en la manifestación externa y visible. No podían aceptar el hecho de que podían tener la presencia de Cristo con ellos y sin embargo Él fuera invisible al mundo. No entendían el significado de una manifestación espiritual. Mis queridos hermanos, esta hermosa cita la pueden encontrar en el manuscrito 44 del 13 de mayo de 1897, en el párrafo 3. Pues parece que hasta el día de hoy todavía hay muchos que profesan ser discípulos del Maestro de Galilea y no están comprendiendo bien las palabras de Jesucristo. ¿Qué haremos entonces? Pues mis queridos hermanos, veamos si podemos aclarar este punto a tal grado que podamos estar todos en la misma página. Para comenzar, vamos a examinar algunos eventos que ocurrieron después de la resurrección de Cristo. La crucifixión del joven Galileo había aniquilado básicamente la fe de sus seguidores. Dos de sus discípulos menores, por así decirlo, regresaban descorazonados a su hogar en la pequeña aldea de Emaús, cerca de Jerusalén. Todos conocemos la historia.
Por el camino se les acercó un forastero. Ellos no lo reconocieron como su maestro y quedaron maravillados cuando les mostró a través de toda la escritura cómo había sido profetizado lo que ellos consideraban su ruina. Y Cristo les mostró que lo que ellos consideraban una terrible derrota había sido realmente una gloriosa victoria y el centro de su fe. Ahora comprendían por medio de las profecías y los símbolos bíblicos la poderosa evidencia que fortalecería su fe. Estos dos discípulos comenzaron a comprender realmente lo que presentaban las Sagradas Escrituras, y a medida que el forastero se las explicaba, sentían que ardía su corazón con esta poderosa verdad. En una situación como esta, no querían que la caminata concluyera. Al llegar a Emaús y el forastero hacer como si continuaba su viaje, los dos discípulos lo convencieron para que permaneciera con ellos esa noche. Y entonces sucedió algo que nos gustaría resaltar en el programa de hoy. Obviamente lo haremos mediante la pluma inspirada de la sierva del Señor, Elena G. de White, cuando nos dice: pronto estuvo preparada la sencilla cena de pan. Fue colocada delante del huésped, que había tomado su asiento a la cabecera de la mesa. Entonces alzó las manos para bendecir el alimento. Los discípulos retrocedieron asombrados. Su compañero extendía las manos exactamente como lo solía hacer su maestro. Vuelven a mirar y he aquí que ven en sus manos los rastros de los clavos. Ambos exclaman a la vez: es el Señor Jesús. Ha resucitado de los muertos. Mis queridos hermanos, esa preciosa cita la pueden encontrar en el Deseado de Todas las Gentes, la página 741, el párrafo 4. Entonces, en el siguiente párrafo nos dice: se levantan para echarse a sus pies y adorarle, pero ha desaparecido de su vista. Miran el lugar que ocupaba aquel cuyo cuerpo había estado últimamente en la tumba, y se dicen uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en el Deseado de Todas las Gentes, la página 742, el párrafo 1. Ahora, algo muy interesante que notamos en esta hermosa cita es que su acompañante, después de bendecir y partir el pan, desaparece delante de sus ojos. Hablando al respecto, el doctor Lucas lo expone de la siguiente manera. En Lucas capítulo 24, versículo 31, donde nos dice: entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos. Y aquí nos detendremos un momentito para captar lo que está diciendo el doctor Lucas. La palabra griega que se tradujo como desapareció es la palabra G855 del diccionario Strong, aphantos, que quiere decir no manifestado. Noten, proviene de la partícula negativa G1 o alfa y el derivado de la palabra G5316 o phaino, que quiere decir aparecer. Por lo tanto, con la partícula negativa y el derivado de la palabra griega para aparecer sería aphantos, es decir, invisible o desaparecer. Ahora, noten cómo es que lo explica Lucas bajo inspiración divina. Él dice específicamente: mas él se desapareció de los ojos de ellos. No necesariamente quiere decir que se fue o se esfumó, sino que ellos ya no lo pudieron ver.
o sea, que se hizo invisible para ellos. Bueno, sé que algunos dirán que estamos estirando el chicle demasiado lejos, pero veamos cómo lo presentó la sierva del Señor, cuando ella nos cuenta acerca del viaje de regreso que hicieron estos dos discípulos para compartir estas preciosas nuevas con los demás discípulos que estaban descorazonados por la muerte del que ellos creían que era el Mesías prometido. La cita dice así: pero teniendo esta gran nueva para comunicar, no pueden permanecer sentados conversando. Han desaparecido su cansancio y su hambre. Dejan sin probar su cena y llenos de gozo vuelven a tomar la misma senda por la cual vinieron, apresurándose para ir a contar las nuevas a los discípulos que están en la ciudad. En algunos lugares el camino no es seguro, pero trepan por los lugares escabrosos y resbalan por las rocas lisas. No ven ni saben que tienen la protección de aquel que recorrió el camino con ellos. Con su bordón de peregrino en la mano, se apresuran deseando ir más ligero de lo que se atreven. Pierden la senda, pero la vuelven a hallar. A veces corriendo, a veces tropezando. Siguen adelante, con su compañero invisible al lado de ellos, todo el camino. Mis queridos hermanos, esa hermosa cita es del Deseado de todas las gentes, la página 742, el párrafo 2. Aquí vemos la exactitud de las palabras escogidas por el Dr. Lucas. Cristo no había desaparecido de la escena, sino simplemente de la vista de sus dos discípulos. La misión en que ellos se habían embarcado era una misión muy peligrosa, como estaban los ánimos caldeados en Jerusalén. Pero era una misión demasiado importante, pues iban a llevar consolación a los discípulos desconsolados. Cristo, el Consolador, estaría a su lado, aunque fuera invisible para ellos, hasta que cumplieran satisfactoriamente su precioso cometido. Alabado y enaltecido sea su santo y precioso nombre. La sierva del Señor lo expone de la siguiente manera: la noche es oscura, pero el sol de justicia resplandece sobre ellos. Su corazón salta de gozo. Parecen estar en un nuevo mundo. Cristo es un Salvador vivo. Ya no le lloran como muerto. Cristo ha resucitado. Repiten vez tras vez. Tal es el mensaje que llevan a los entristecidos discípulos. Deben contarles la maravillosa historia del viaje a Emaús. Deben decirles quién se les unió en el camino. Llevan el mayor mensaje que fuera jamás dado al mundo, un mensaje de alegres nuevas, de las cuales dependen las esperanzas de la familia humana para este tiempo y para la eternidad. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en el Deseado de todas las gentes, la página 742, el párrafo 3. Y luego, para nuestro beneficio, nos sigue diciendo: fueron al aposento alto, donde Jesús había pasado las primeras horas de la última noche antes de su muerte. Sabían que allí habían de encontrar a sus hermanos. Aunque era tarde, sabían que los discípulos no dormirían antes de saber con seguridad qué había sido del cuerpo de su Señor. Encontraron la puerta del aposento atrancada seguramente. Llamaron para que se les admitiese, pero sin recibir respuesta. Todo estaba en silencio. Entonces dieron sus nombres. La puerta se abrió cautelosamente. Ellos entraron y otro, invisible, entró con ellos. Luego la puerta se volvió a cerrar para impedir la entrada de espías.
Mis queridos hermanos, esa hermosa cita la encontramos en el Deseado de todas las gentes, la página 743, el párrafo 1. Este párrafo es muy importante, pues muchos, con sus interpretaciones erradas, comienzan a añadirle con sus especulaciones al relato inspirado. Algunos dicen que Cristo se apareció de la nada, que traspasó la puerta o la pared, a lo mejor para tratar de darle a la historia bíblica un impulso con un toque fantasmagórico o de ciencia ficción. Pero eso no es necesario, y ante los ojos de Dios realmente eso es una abominación. No debemos añadirle a la Escritura. Ahora, habiendo alcanzado su destino, los discípulos de Emaús aprovecharon para compartir el tremendo notición. Entonces la sierva del Señor nos sigue diciendo: apenas acabado su relato, y mientras algunos decían que no podían creer porque era demasiado bueno para ser la verdad, he aquí que vieron otra persona delante de sí. Todos los ojos se fijaron en el extraño. Nadie había llamado para pedir entrada, ninguna pisada se había dejado oír. Los discípulos, sorprendidos, se preguntaron lo que esto significaba. Oyeron entonces una voz que no era otra que la de su maestro. Claras fueron las palabras de sus labios: paz a vosotros. Alabado sea su santo nombre. Mis queridos hermanos, esta preciosa cita la pueden encontrar en el Deseado de todas las gentes, la página 743, el párrafo 2. Cristo mismo vino a consolar y a reconfortar a sus discípulos amados. Ya no había dudas en cuanto a lo que Cristo había dicho de que iba a resucitar, aunque no comprendieran cómo lo logró o cómo fue que lo hizo. Pero ciertamente se disparó su fe a un máximo y no tenían dudas en cuanto a su Maestro resucitado, que era realmente el Hijo del Dios Altísimo. Un poco más adelante nos dice: Jesús había citado a sus discípulos a una reunión con él en Galilea, y poco después que terminara la semana de Pascua, ellos dirigieron sus pasos hacia allá. 7 de los discípulos estaban juntos. Iban vestidos con el humilde atavío de los pescadores. Trabajaron toda la noche sin éxito. Mientras tanto, un observador solitario, invisible, los seguía con los ojos desde la orilla. Al fin amaneció, y los discípulos vieron de pie sobre la playa a un extraño. Juan reconoció al extraño y le dijo a Pedro: es el Señor. Mis queridos hermanos, originalmente esa cita la pueden encontrar en el Deseado de todas las gentes, en las páginas 749 y 750. Pero también la pueden encontrar en La Verdad acerca de los ángeles, en la página 223, el párrafo 1. Ahora, mis queridos hermanos, algunos dicen que esto solo ocurrió o fue posible porque sucedió antes de la ascensión del Maestro. Pero veamos qué nos presenta la sierva del Señor cuando nos dice: allí obtuvo Moisés la fuerza que lo acompañó durante esos años de su vida, que estuvieron llenos de trabajos y preocupaciones. El sentimiento de la presencia personal del Ser Divino. No solo vio a través de los siglos que Cristo sería manifestado en la carne, vio a Cristo acompañando a las huestes de Israel en todos sus viajes. Mis queridos hermanos, esa cita la podemos encontrar en La Educación, la página 58, el párrafo 3. ¿Notaron el orden como esto fue presentado? El acompañamiento de Cristo con las huestes de Israel, o sea, el pueblo de Dios, es colocado después de la encarnación de Cristo. Y no podía ser de otra, pues Cristo mismo dijo en Mateo capítulo 28, versículo 20,
y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Pero aún así, para muchos es difícil de comprender y de digerir, y esto pasa en ambos bandos. Los que conocen acerca del ministerio de los santos ángeles, tanto como los que le restan importancia al ministerio angelical. Pero no podemos olvidar que no puede haber una escalera de Jacob sin Cristo. Noten lo que nos dice la sierva del Señor. Si los padres fueran obedientes al jefe invisible de los ejércitos de Israel, cuya gloria estuvo oculta en la columna de nube, la desgraciada condición que ahora existe en tantas familias no se vería. Y queridos hermanos, esa cita originalmente salió publicada en la revista La Review and Herald, en el artículo A del 6 de junio de 1899, el párrafo 10. Pero también la pueden conseguir en Conducción del Niño, la página 169, el párrafo 1. Y para que lo podamos asimilar mejor, nos sigue diciendo: cuán pocos comprenden que Jesús, invisible, anda a su lado. Cuán avergonzados se sentirían muchos si oyesen su voz hablándoles y supiesen que Él oyó todas sus conversaciones insensatas y triviales. Y cuántos corazones arderían de santo gozo si supiesen que el Salvador está a su lado, que la santa atmósfera de su presencia los rodeaba y que se están alimentando del pan de vida. Cuánto agradaría al Salvador el oír a sus seguidores hablar de sus preciosas lecciones de instrucción y saber que aprecian las cosas santas. Mis queridos hermanos, esa poderosa cita la podemos encontrar en Consejos para los Maestros, página 325, el párrafo 3. Aunque Cristo puede venir mediante la santa hueste angelical, que es templo de su Espíritu, también puede elegir manifestarse directamente por su naturaleza divina. A nosotros no nos corresponde ponerle límites, siendo que Él es el Todopoderoso Señor. Pero no me tomen a mis palabras. Para cerrar con broche de oro la programación de hoy, permitámosle a la sierva del Señor que hable a nuestros corazones, para que podamos ser bendecidos espiritualmente por la revelación dada mediante el Espíritu de Cristo y su ángel acompañante. La cita dice así: no hay nada más que pueda salvarnos. Cristo viene en su naturaleza divina, y aquí es donde cada alma será iluminada de acuerdo con lo que estudie, de acuerdo con lo que le dé a la mente para alimentarse. Esa preciosa cita la pueden encontrar en el manuscrito 138 del 24 de marzo de 1906, el párrafo 20. Gloria y honra a su santo nombre. La bendición más excelsa ciertamente será recibida por los que acepten esta hermosa verdad. Y precisamente esto es lo maravilloso de la verdad del Padre y del Hijo. Y por eso vendrá un gran despertar como no se ha visto antes, para terminar la obra del Señor. El discípulo amado no dijo que seguiríamos pecando hasta que Cristo viniera, sino que hablando acerca de lo grande de esta poderosa verdad, dijo en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Alabado sea su santo nombre, porque nos santifica, termina la obra en los que son suyos. Esta evidencia en sus redimidos despertará el interés en los que se asocian con ellos y sabrán que hemos estado con el Maestro. Mientras el mundo sigue polarizándose en dos grupos,
unos ejemplificando a la perfección el carácter del enemigo, que Jehová los reprenda, y los otros, los seguidores de Cristo, ejemplificarán a Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mi querido hermano, acéptalo hoy. Hasta aquí la programación de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.